España, 6 de diciembre de 2025. El análisis de hoy abarca desde la cooperación internacional en materia de migración y sanidad hasta la minuciosa regulación de la información al consumidor y la protección medioambiental de ecosistemas vitales como Doñana. Y examinaremos también las respuestas de la Administración a problemas sociales urgentes, como la gestión de la discapacidad y esa letra pequeña, a veces tan reveladora, de los convenios entre distintos niveles del Estado. Pues vamos a empezar por arriba, si te parece, en el escenario internacional. Tenemos dos acuerdos que, aunque se firman en despachos, tienen un impacto humano muy directo. ¿Sí? El primero es entre el Ministerio del Interior, de Fernando Grande Marlaska, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Sobre el papel, es un proyecto de retorno voluntario, desde Marruecos. Exacto. Se trata de una contribución española de unos 346.000 euros para ayudar a un mínimo de 70 migrantes en situación de vulnerabilidad. Para que vuelvan a sus países. ¿Sí? Pero no es solo pagarles un billete de vuelta. El objetivo es que alcancen una reintegración real, con autosuficiencia económica y bienestar psicosocial. Suena bien, la verdad. Pero al leer la letra pequeña del convenio, hay una cláusula que me ha dejado helada. ¿Cuál? Dice que la OIM no mueve un dedo, literalmente, hasta que el dinero no está en su cuenta, y que si el ministerio se retrasan los pagos, pueden paralizarlo todo de inmediato. Fíjate, eso es más que una cláusula. Es toda una declaración de principios. Totalmente. Sugiere que estas organizaciones internacionales operan con un margen tan ajustado o quizá con tanta desconfianza hacia los retrasos burocráticos de los estados que necesitan protegerse de una manera casi draconiana. Vamos, que no se fían un pelo. No es solo un «págame a tiempo», es un «tu proyecto humanitario no existe hasta que yo vea el dinero». Así de crudo. O sea, que la urgencia de una persona vulnerable depende de la agilidad de una transferencia bancaria. Y además, si hay un problema, no van a los tribunales españoles. Para nada. La resolución de conflictos se rige por el derecho internacional y, en última instancia, arbitraje confidencial bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Ah, claro. Es la forma que tienen estas grandes organizaciones de operar por encima de las jurisdicciones nacionales. Se aseguran de que las reglas del juego son las suyas, no las de cada país con el que colaboran. Es un mecanismo de autoprotección, vamos. Entendido. Y sin salir de esa escala global, el Ministerio de Sanidad, con Mónica García Gómez, firma otro acuerdo, esta vez con la Organización Mundial de la Salud. Sí. Aquí el tema es la donación y el trasplante de órganos. Sí, y la filosofía es parecida. España aporta dinero para un programa global de la OMS que busca reforzar los sistemas de trasplantes en todos los países miembros, garantizando calidad y seguridad. Es una forma de exportar el exitoso modelo español, por así decirlo. Y aquí también hay un detalle curioso con el dinero. ¿Qué pasa si al final del programa sobra algo de la contribución española? Porque una pensaría que lo devuelven, ¿no? Pues no. Y eso es lo interesante. Cualquier saldo que quede, una vez cubiertos todos los gastos, no se devuelve a las arcas españolas. ¿Y qué hacen con él? Se reinvierte automáticamente en el mismo programa para futuras actividades. Es un diseño, la verdad, muy inteligente. Ah, pues sí. Así el dinero destinado a una causa global se queda en esa causa, evitando que vuelva a perderse en el presupuesto general del año siguiente. Asegura la continuidad. Bueno, y hablando de sistemas que buscan garantizar la salud, a veces el propio sistema se colapsa. Y eso nos lleva directamente a las Islas Canarias, donde han tenido que tomar medidas drásticas para gestionar las ayudas por discapacidad. Drásticas es la palabra. Han aprobado un decreto ley, que es una figura legal reservada para situaciones de, extraordinaria y urgente necesidad. ¿Y lo reconocen ellos mismos? Sí, ellos mismos lo reconocen en el texto. Hablan de situación crítica y colapso en la tramitación por la avalancha de solicitudes. ¿No pueden más? Y para gestionar ese colapso, han metido una medida que, francamente, suena increíblemente dura. ¿Te refieres a los plazos? Sí. Establecen un máximo de 6 meses para resolver. Pero, si la persona que solicita la ayuda no acude a la cita de reconocimiento tras un segundo aviso, todo el procedimiento caduca. Se va a la basura. Es una medida brutal, sí. Y muy controvertida, seguro. Desde el punto de vista de la Administración, es una forma de limpiar la vista de espera de casos abandonados y centrarse en los activos. Pero claro, desde el punto de vista humano... Espera, ¿quieres decir que si una persona que ya de por sí tiene una patología complicada, quizá con problemas de movilidad o de dependencias, no puede ir a 2 citas, pierde todo el proceso? Exacto.
Suena casi como si se culpara a la víctima del atasco administrativo. Exactamente. Pone una carga enorme sobre el solicitante, que es la parte más vulnerable. Es el resultado de un sistema desbordado que recurre a la guillotina administrativa para poder seguir funcionando. Un parche, vamos. Un parche, sí. Una solución pragmática para salir del atasco, pero que seguro que ha levantado ampollas, porque al final estás poniendo plazos y consecuencias fatales a situaciones humanas muy, muy delicadas. Y para intentar acelerar lo que sí tramitan, el decreto incluye un anexo gigantesco que es básicamente un catálogo de enfermedades. Y aquí entra la parte más técnica. Un listado de patologías codificadas con el sistema CIE-10. ¿Qué es esto exactamente? Para que nos entendamos, el CIE-10 es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es como la Biblia Médica Mundial para clasificar diagnósticos, el lenguaje común que usan los médicos de todo el planeta. Vale. Lo que hace el decreto es coger esa clasificación y asignarle directamente un porcentaje mínimo de discapacidad a ciertas enfermedades graves. He visto ejemplos como la ELA, el Huntington, Parkinson avanzado, esclerosis múltiple, a las que se les pueden asignar de entrada porcentajes del 65 o 75%. Eso es. Pero también cardiopatías o incluso trastornos como el TDAH o el autismo. Ese anexo es el corazón del decreto. Es un intento de estandarizar y automatizar parte de la valoración. Para patologías muy claras, de curso degenerativo e irreversible, le dice al equipo de valoración: no pierdan tiempo discutiendo lo obvio, apliquen este baremo y agilicen el proceso. Un triaje administrativo. Exacto, un triaje administrativo. Busca objetivar las decisiones para poder dar una respuesta, aunque sea casi robótica, a miles de personas que esperan. Bueno, de un tema tan denso a otro que al menos podemos masticar. Hablemos de la cesta de la compra y de un real decreto que quiere poner orden en cómo nos ven el pescado. El objetivo, dicen, es que la etiqueta no nos engañe. Y falta así a la verdad. La idea principal es crear por fin un listado oficial y único para toda España de las denominaciones comerciales de los pescados. O sea, se acabó que un mismo pez se llame de 3 formas distintas según dónde lo compres. Esa es la idea, acabar con la confusión. Y para que no haya trampas con los nombres, el decreto dice que el nombre científico se basará siempre en una cosa llamada la base de datos FASFIS de la FAO. Suena importante. Lo es. Es básicamente el registro oficial global de todas las especies acuáticas. El DNI de cada pez, por así decirlo. Si una especie no está en esa base de datos, oficialmente no existe para la etiqueta. Ah, qué bueno. Esto obliga a todo el mundo a usar la misma fuente y evita que alguien se invente un nombre comercial para una especie desconocida y la haga pasar por otra más cotizada. Vale, eso pone orden. Pero luego está el anexo, que es mi parte favorita. Es una lista casi poética con 45 definiciones sobre cómo te pueden vender el pescado. Sí, lo he visto. Cosas como eviscerado, descabezado, desmigado, corazones de filetes, cocido en su jugo e incluso embutido de productos de la pesca. Sí, parece una carta de un restaurante de vanguardia, pero es fundamental. Y esta obsesión por definir qué es una miga de pescado, o la diferencia de densidad entre un paté, una crema y una mousse. La densidad. La densidad no es solo burocracia. Es el reflejo de una batalla constante entre el marketing, que busca la palabra más apetitosa, y la regulación, que busca la verdad. O sea que esto es para que no nos vendan espuma de merluza cuando en realidad es un paté. Justo, el consumidor está en medio de esa batalla, y el BOE aquí actúa casi como un árbitro lingüístico. Quiere que cuando se compra trozos de atún se sepa que no es lo mismo que atún picado, y que la industria no pueda jugar con esa ambigüedad. Claro. Se trata de que lo que lees sea exactamente lo que hay dentro. Del plato volvemos al origen del pescado, al agua. Pero a un agua muy, muy delicada, la del río Guadalquivir a su paso por el espacio natural de Doñana. Uf, tema sensible. Mucho. Aquí tenemos una declaración de impacto ambiental sobre un proyecto que ha levantado muchísima polvareda. Sí, el proyecto de la Autoridad Portuaria de Sevilla para optimizar la navegación. En la práctica esto significaba principalmente dragar el río para mantener la profundidad. Pero había algo más. Sí, incluía un elemento que fue la manzana de la discordia. Construir una estructura de parada intermedia para que pudieran atracar temporalmente buques más grandes. Y claro, hacer obras en la puerta de Doñana no suena muy bien. Me imagino que las alarmas saltaron por todas partes. Por todas.
El propio Espacio Natural de Doñana, el Instituto Español de Oceanografía, Direcciones Generales de Medio Ambiente, todos pusieron el grito en el cielo. ¿Normal? El proyecto se desarrollaba en plena zona de especial conservación bajo Guadalquivir. La preocupación era que permitir barcos más grandes y construir ese nuevo muelle podría alterar las corrientes y agravar la erosión de las orillas, afectando un ecosistema que ya está en la UCI. Pero un momento, la autoridad portuaria argumentaba que no había pruebas de que fuera a causar un impacto grave. ¿Por qué ese argumento no fue suficiente? Es que el principio de inocente hasta que se demuestre lo contrario no se aplica en derecho ambiental. Has dado en el clavo. No, no se aplica. Aquí se invierte la carga de la prueba. Ah, En un ecosistema tan protegido y valioso como Doñana, rige el principio de precaución. No basta con decir, no creo que esto vaya a hacer daño. Tienes que demostrar con datos y estudios científicos sólidos e irrefutables que tu proyecto es completamente inocuo. claro, la ausencia de pruebas de daño no es lo mismo que la prueba de ausencia de daño. Justo eso. Y eso la autoridad portuaria, pues, no lo consiguió. ¿Y cuál fue el resultado final de todo ese choque de trenes? Pues una victoria clara de la protección ambiental. La declaración de impacto ambiental es demoledora. Su condición número 9 prohíbe explícitamente la construcción de ese muelle. Así de tajante. ¿Así de tajante? Se acabó el debate. Permite los dragados de mantenimiento, sí, pero con un programa de vigilancia ambiental tan estricto que roza lo paranoico. Por ejemplo, Por ejemplo, el material que dragan se vierte en una zona específica del río llamada Fosa 2. Pues bien, la resolución obliga a hacer un estudio para demostrar que esa fosa se recupera de forma natural y vuelve a su estado original antes de permitirles hacer un segundo vertido. vaya control. Básicamente, les dicen, puedes limpiar, pero tienes que dejarlo todo exactamente como estaba y demostrarlo antes de volver a tocar nada. Es un mensaje muy potente sobre qué interés prevalece en esa zona. La verdad es que sí. Bueno, para terminar, vamos a hacer una ronda rápida, un vistazo a ese mosaico de otras cosas que publica el Estado en un solo día y que te da una idea de su alcance. Es un cajón desastre fascinante. Por un lado, Hacienda reorganiza su propia estructura interna y a la vez detalla la fórmula matemática para calcular cuánto dinero hay que adelantarle a Correos para que pueda seguir prestando el servicio postal universal. Que cada vez es más deficitario, claro. Exacto. Y ojo que también se fijan los nuevos precios del tabaco. He visto que un paquete de Chesterfield sube a 6,10 €, pero lo que me ha dejado loca es un humidor de 100 puros de una marca llamada JG Tradición Tabacalera que pasa a costar 3.000 €. ¿3.000 euros? Sí, sí. El Estado regula desde la salud pública y el consumo masivo hasta el mercado del lujo más extremo, a veces en la misma página del boletín. ¿Qué más tenemos? Algo sobre vertederos. Sí, una orden muy técnica que establece los criterios para dar de alta a un vertedero clausurado. Es decir, ¿cuándo se puede considerar que ya no es un riesgo para el medio ambiente? Y eso no es rápido, imagino. Para nada. El periodo de vigilancia dura como mínimo 30 años, en los que se mide todo. La generación de gases, la contaminación de aguas subterráneas, la estabilidad del terreno. Y acabamos con dos pinceladas más locales, pero muy significativas. La Policía Local de Tineo, en Asturias, se incorpora al sistema Biogen de seguimiento de casos de violencia de género. Muy importante eso. Y luego un doblete de protección del patrimonio. Un doblete de lujo además. Por un lado, se protege la Casa Roura en Canet de Mar, una joya del arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner. Y por otro lado, se declara bien de interés cultural una zona arqueológica en Cabezón de Pisuerga, en Valladolid. La de la Ermita Las Arenas. Esa misma. Un lugar donde se ha demostrado que ha habido gente viviendo de forma continuada durante más de 3.000 años, desde la Edad del Bronce hasta la época romana y medieval. Es como proteger un libro de historia escrito en la propia tierra. Es increíble. Después de este recorrido por el boletín de un solo día, queda una reflexión. ¿Qué imagen del Estado nos devuelve su diario oficial? ¿La de un leviatán burocrático inabarcable? ¿O la de un mecanismo increíblemente complejo que intenta, con mayor o menor éxito, ordenar desde la trayectoria de un migrante vulnerable, o la protección de un ecosistema único en el mundo, hasta la definición exacta de una migaja de pescado o el precio de un cigarrillo? La respuesta probablemente está en la tensión constante entre todas esas facetas.